¿Listos? Bien, bien, bien. Bienvenidos a la sesión número uno. En esta sesión número uno vamos a mirar los siguientes temas. Manejo del estrés y manejo de esa ansiedad. Por supuesto, aplicado al mundo laboral y al mundo personal. Definitivamente la nueva realidad nos ha llevado a un punto donde nadie estaba preparado para hacerle frente a esta situación. La situación nos ha obligado que poco a poco vayamos generando cambios. Y mientras estamos generando, primero entender qué tipo de cambios necesito hacer. Luego, comenzar a hacer acciones, dar pasos firmes para las acciones para generar esos cambios. Mientras eso suceda, ¿qué va a pasar en nosotros? Se va a dar una reacción a nivel cerebral de adaptación. Ahora, esa reacción a nivel cerebral no somos conscientes de ello, no podemos verlo, pero sí nuestro cuerpo la puede percibir, porque se manifiesta a través de nuestra piel, se manifiesta a través de nuestros músculos, se manifiesta a través de nuestros órganos y sistemas. A ese nivel o a esos pasos se va dando. Y a esa reacción de adecuación o de amoldarnos a esa nueva realidad es lo que llamamos estrés. ¿Okay? Si yo te busco una definición muy práctica de estrés, te voy a dar una definición primero así como bien teórica, ¿no? Bien teórica, porque el estrés se define de la siguiente forma y permítame leerlo literalmente. Estrés se define como un estímulo puntual, agresivo o posiblemente no, percibido como una amenaza al balance llamado homeostasis. ¿Me sigue? Ok, en palabras sencillas sería un estímulo que recibimos, que puede ser agresivo o no, que pone en peligro nuestro balance, nuestra estabilidad. Y aquí me quiero detener un poco. Ahora, recuerda que tienes un manual donde tienes que tomar apunte de algunos conceptos muy importantes y básicos que son los que deben quedar aquí. Así que la primera respuesta, la primera pregunta está aquí en defina su propio concepto del estrés. Te decía yo que este estímulo que percibimos es lo que en esta nueva realidad que estamos viviendo también lo hemos percibido. Cada uno de nosotros ha tenido su propia experiencia. Por ejemplo, aquí hago un paréntesis y es un comentario de aporte. Por ejemplo, Jairo Grael, se dedica a dar talleres y conferencias. Todos estos talleres los hemos dado de manera presencial alrededor de hace 5 o 6 años y con algunos de ustedes he tenido la oportunidad de poder compartir en algún momento en alguna de esas conferencias. Llegado el momento de pandemia, recuerdo muy bien que yo tenía 2 o 3 contratos de procesos con diferentes empresas privadas, las cuales me llevaban a mí a un sitial diferente en mi profesión. Y llegado el momento de pandemia que declaran el primer caso en Panamá, al día siguiente, no te miento, pero al día siguiente inmediatamente yo recibí las 3 llamadas de esas 3 empresas diferentes donde me decían: Jairo, discúlpame, Jairo, tú debes entender, Jairo, vamos a suspender el contrato por la situación que estamos viviendo. A las 3 llamadas me tocó decirle: sí, comprendo, sí, está bien, sí, perfecto, estamos en comunicación. Fue mi expresión, pero por dentro fue un cambio emocional radical. Ahora, yo sabía que ese cambio venía, pero ¿qué sucede? Esa situación de cancelación de un contrato definitivamente genera una reacción cerebral, bioquímica, si quieres llamarlo así, y luego esa reacción de acomodación a entender o a aceptar mi nueva realidad es un proceso. Pero mientras ese proceso de acomodación o de acostumbrarme a lo que viene o al cambio, yo comienzo a generar un nivel de ansiedad que se manifiesta en: ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora, ese proceso de poder preguntarme y cuestionarme cómo le hago frente a esta realidad, qué voy a hacer ahora para seguir adelante, cómo voy a hacer mis talleres, cuándo me van a volver a... Bueno, ese proceso se llama un proceso de adaptación y estamos hablando de estrés. Es allí donde entra el estrés. Es un proceso de adaptación al cambio, pero no lo logramos percibir tal cual se está dando en el cerebro, solamente percibimos las reacciones a nivel fisiológico, ¿sí? Porque comienzan manifestaciones como cefaleas, lo que llamamos dolor de cabeza, para algunos se les manifiesta como taquicardia, a algunos se les comienza a presentar dificultad en la respiración, una sensación de sentirse incómodo, una sensación de malestar generalizado. Otros se le comienza a manifestar en su sistema gastrointestinal un malestar estomacal, ¿ok? Falta de apetito, allí comienza.
Ahora, no es malo porque es el cuerpo, nuestro cerebro, generando acciones cerebrales para que tú y yo nos adaptemos a ese cambio. Cuando te manifestaba esta historia del manejo del cambio, yo, ¿cómo reaccioné? O sea, ¿cómo se dio mi proceso de acomodación a la nueva realidad? Mi proceso fue decirme, de manera negándome a la realidad, decirme, Jairo, tranquilo, en 15 días esto pasa. Me refiriéndome a la pandemia. En 15 días la pandemia se acaba y listo. Ya vamos por año y medio, ¿no? Pero mis primeros 15 días fue con esa esperanza, no, tranquilo, va a pasar, todo va a estar tranquilo. Y yo no sé si usted recuerda que en esos primeros 15 días o esos primeros meses, porque para mí fueron meses, en esos primeros meses, todos los días escuchábamos esta noticia. Escuchen. ¿La recuerda? Yo creo que muchos de ustedes ahora ya no quieren ni escuchar esa música. Porque esa música que hace una fijación en nuestro cerebro y nos dispara y nos conecta ¿con qué? Con una situación que no queremos ni recordar, pandemia. Y eso lo vamos a ver más adelante, como eventos, situaciones, reacciones, conductas, palabras, frases de otra persona, cómo nos conectan con eventos pasados y generan en nuestro cerebro la misma ansiedad que generó en un momento pasado. Lo volvemos a percibir 2, 3, 4 años después y la gente nos dice, pero es que tú no has perdonado, tú no has olvidado. Por supuesto, yo pude haber perdonado, pero no he olvidado. Y mi cerebro tampoco lo ha olvidado porque cada situación o emoción que usted vive en la vida queda grabado ¿dónde? Aquí. Queda grabado aquí, en esto. Esto es una máquina de recuerdos, una máquina de emociones. Esto es una máquina de sentimientos, los cuales están almacenados allí, que no permito que esos recuerdos o emociones negativas me afecten, es una cosa, pero de que están allí, siguen estando allí. Entonces, para esos que dicen que tú no has perdonado, yo puedo haber perdonado, pero repito, olvidar es otra cosa y se llama amnesia y no es la misma cosa, ¿ok? Sigamos entonces. Por eso decía que el estrés es un estímulo muy puntual que puede ser agresivo o no, pero el cerebro lo capta como que está poniendo en riesgo ¿qué cosa? Nuestra homeostasis, nuestro balance, nuestra estabilidad. Habla de una reacción de alarma. El estrés, ¿qué hace? Activa un conjunto de reacciones que implican respuestas conductuales, pero también respuestas fisiológicas. Y cuando hablo de fisiológica me refiero a respuestas neuronales, respuestas metabólicas y respuestas neuroendocrinas. O sea que esto de que usted es bueno trabajando bajo estrés, sí puede ser que usted en sus respuestas conductuales se apure, se active, haga, pero cuidado con sus respuestas fisiológicas, porque puede ser que sus respuestas neuroendocrinas lo lleven a que usted produzca más de una sustancia de lo que el cuerpo requiere o más de lo que el cuerpo puede manejar simultáneamente con otras situaciones. Entonces allí es que tenemos que tener precaución con aquellos que decimos aquí yo soy bueno manejando el estrés o bueno trabajando bajo estrés. Aquí hago un comentario, cualquier parecido es pura coincidencia. Cuando yo reviso una vacante y en la vacante me dice la persona debe ser bueno trabajando bajo estrés, yo digo, qué bárbaros, qué vacante más enfermiza y dañina. Llevar a la gente a trabajar bajo estrés. Oye, por favor, suficiente estrés tengo yo en mi casa, en mi compromiso para que tenga que ir a mi trabajo a trabajar bajo estrés. Eso significa que en esa empresa no se organizan adecuadamente. Significa que en esa empresa no hay un buen trabajo en equipo. Pero bueno, ese es un comentario. Así que para que vean cómo sucede. Pero aquí, en esta empresa o en esta organización, eso no sucede. Así que estamos bien. Así que felicidades porque ustedes son una empresa que sus trabajadores y colaboradores no trabajan bajo estrés. Mejor continuamos, ¿cierto? Ok, entonces, por eso decía ojo y oído con las respuestas fisiológicas. Porque puede ser que por las respuestas conductuales sí, usted trabaje toda la noche si es necesario. Pero si usted trabaja toda la noche, recuerde que su corazón tiene que bajar la frecuencia para descansar. Recuerde que su hígado, que su páncreas, que sus intestinos tienen que tener un tiempo de reposo para que usted tiene que tener un tiempo de reposo para que ellos puedan bajar su nivel de exigencia y trabajar a un ritmo adecuado. Cuidado, es allí donde tenemos que hacer un alto y alertarlos, ¿ok? ¿Están con nosotros? ¿Sí?
Recuerde que puede hacer sus comentarios aquí en el chat del en vivo, o puede hacer su comentario aquí en el chat de nuestro canal de YouTube, y lo vamos a estar revisando y vamos a estar dando aportes a sus comentarios o preguntas, ¿sí? Como también pueden mandar sus comentarios y aportes al grupo de WhatsApp, porque también le vamos a estar dando seguimiento allí. Continuamos entonces con la definición de estrés y ya les mostré un ejemplo del mismo. Continuamos entonces con el siguiente punto, ¿sí? Porque el siguiente punto habla de la fisiología del estrés. Así que prepárese porque vamos a hablar de unos conceptos médicos interesantísimos. Se los presento tal y como están y luego intentaré simplificarlo de una forma que no tengas que estudiar ni repasar más, sino que con esta información ya te la lleves en tu mente, ¿ok? Cuando hablo de fisiología, hablo de la forma en cómo funciona, no la mecánica, sino las partes fisiológicas que se involucran al momento que tú estás siendo probado o sometido con exigencias de acomodación o exigencias, como llamamos nosotros, estrés, ¿ok? Hablemos de esa parte fisiológica. ¿Qué sucede en nuestro organismo? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? ¿Listos? Vamos a ver. Tome apunte, por favor. Lo primero que hay que analizar acá es que existe un elemento estresor, esa persona que te causa el estrés, o esas situaciones que te causan el estrés. Repito, personas, situaciones, relaciones, ambientes que son los que nos generan ese estrés. De eso tenemos que hacer de ello tenemos que hablar claramente. Pero antes, te invito a que mires este pequeño video. Míralo conmigo, por favor. Oh my god. Esta es una manera sencilla y correcta. Sí, porque ¿qué aconsejamos los psicólogos? Le decimos: aléjese de aquellas situaciones, personas o relaciones y ambientes que te generan estrés. Y listo, tu nivel de estrés debe bajar. Tan sencillo como eso. Cualquier parecido a esta historia es pura coincidencia. Ahora sí, hablemos en serio. Sigamos hablando en serio, ¿ok? Fisiología del estrés. Primero analicemos el estresor de dos puntos de vista. Uno, la recepción de ese estresor, y dos, la programación de ese estresor. Nuestro cerebro, a través de su hipotálamo, que lo ven en la parte de aquí, hace un filtro y análisis del elemento estresor. Es decir, lo percibo por los sentidos y eso va a nuestro cerebro y genera una información. Esta imagen que te estoy presentando en este momento en la pantalla muestra cómo nuestros sentidos perciben esa información, la llevan a nuestro cerebro, la procesan, ¿sí? La filtran, la procesan, y dependiendo de lo que hayan entendido, captado o asimilado de esa información que hacen, generan al final una conducta. ¿Ok? Pero el problema que tenemos acá, ¿saben cuál es? El problema es que nuestros sentidos, o sea, los sentidos humanos, se burlan fácilmente, son engañados fácilmente. ¿Por qué? Porque en lugar de observar detalladamente, solamente miramos. En lugar de escuchar, ¿sí? Activamente, ¿qué hacemos? Solamente oímos. En el lugar de analizar lo que escuchamos y observamos, simplemente reaccionamos a lo que percibimos inicialmente. Entonces, si los sentidos perciben la información de manera inadecuada, ya todo el proceso del cerebro está viciado, está dañado, está contaminado. Si recibí la información mal, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser erróneo, equivocado, porque ya percibí esa información de manera inadecuada. Hagamos el siguiente ejercicio. Préstele mucha atención a esta imagen, por favor. Mire los diferentes elementos que aparecen en la imagen. Haga las operaciones matemáticas básicas y sencillas que aparecen allí. Y por favor, en el chat de manera inmediata, coloque allí su comentario o su respuesta de este ejercicio tan sencillito que estoy seguro que cualquiera de nuestros hijos puede resolver rápidamente. ¡Vamos!
Ok, pudieron- sus resultados son geniales, o sea, hay gente muy genial, como hay gente que su percepción en este momento por una y muchas razones pues fue confundida y colocaron diferentes resultados. Pero luego de haber validado sus resultados y revisado la operación correctamente, es más, tiene que revisar ahora la operación correctamente. Mire allí los elementos que forman parte. Miren la diferencia, ¿por qué se equivocó usted? Miren los signos de operaciones, tal vez eso es importante. Mire donde hay dos elementos y luego esos elementos son separados. Y esto hace que los resultados puedan variar. Entonces yo decía que cuando estamos frente a un generador de estrés, un estresor, ¿qué pasa? Lo número uno que pasa en el análisis del estresor, uno es la recepción que yo tengo a través de mis sentidos de ese estresor. Yo percibo una información y la proceso, ¿ok? Y la proceso. Yo percibo una información y la proceso. Y esto me prepara para dar una información porque puede ser adecuada o inadecuada, tal y como acaba de ocurrir. Pero a ustedes no les pasó, sus resultados fueron excelentes, ¿ok? Número 2, recibo la información y mi cerebro entra en un proceso de programación, o sea, inmediatamente, tal y como una computadora, ¿sí? Tal y como una computadora, su cerebro procesa todos sus elementos, incluidos, ¿qué cosa? El córtex prefrontal del cerebro, que donde están las neuronas ejecutoras de una acción. Adicional, o sea, el cerebro manda una información, bien, neuronas ejecutoras, prepárense. ¿Ok? Así, literalmente pasa eso. Además, se implica entonces el proceso de toma de decisión, la atención, o sea, la atención que le doy al estímulo, ¿ok? La memoria a corto plazo, donde rápidamente tu cerebro pregunta, a ver, Jairo, ¿qué tú sabes de esto? Y tu cerebro inmediatamente abre la gaveta, los archivos y comienza a revisar, sacar expedientes, sacar información y te dice, cuando esto sucede, debes reaccionar de esta y de esta forma. Es un proceso rápido. Entonces, escúcheme usted que me acompaña hoy. ¿Por qué razón es que es necesario que tu cerebro esté en óptimas condiciones para responder? Bueno, ya te dije la respuesta. Para responder ante estas situaciones que exigen de ti que puedas responder rápidamente. Porque si cargas un cerebro medio adormecido, medio debilitado, un cerebro muy ejercitado o un cerebro medicado, y en el peor de los casos, un cerebro alcoholizado, y peor de los casos, un cerebro endrogado, sea con medicamentos que son drogas aceptadas o sea con otro tipo de sustancias. ¿Cómo pretendes que tu cerebro, cómo tú pretendes que esta máquina valiosa pueda responder de manera adecuada frente a una situación estresora si en ese preciso momento te está exigiendo y el cerebro no está listo para responder? Pero para aquella persona que ha descansado adecuadamente, que ha entrenado su cerebro adecuadamente, ¿cómo? Que practica la lectura, el descanso, el esparcimiento, las buenas relaciones, la espiritualidad, etc. Tiene un cerebro listo que dice, venga, solamente dime, ¿cuándo? Está listo ese cerebro para responder ante situaciones. Entonces, por eso decíamos, hablando del estrés, lo primero que tenemos que analizar son las situaciones que estresan, ¿sí? Los estresores. Hablando de estrés, lo primero que tenemos que analizar son los elementos estresores. Ahora, hablemos de la tercera forma que tenemos que tomar en cuenta para analizar el estresor. Y cuando hablo de esto, hablo finalmente de esa activación, porque todo lo que sucedió en antes fue un proceso mental. Simplemente estoy activando o estoy percibiendo el elemento, me estoy activando, pero por último viene la ejecución, o sea, viene la conducta. Finalmente es la activación de Jairo a responder frente a esto luego que su cerebro hizo todo el proceso. Cuando doy mi conferencia de casa y los perros comienzan a ladrar al lado.
Por fin llegó el seguidor 1840. He esperado como una semana para que alguien más me siga y ya llegó el 1840. Estrés, ¿verdad? Listos. Finalmente, entonces, hablemos del tercer paso para analizar al elemento estresor. Porque este tercer paso habla ya de la activación de la respuesta conductual, ¿sí?, que damos frente a un elemento. Y para esta reacción no es que simplemente vi algo y reaccioné así. O sea, conscientemente simplemente vemos algo, nos incomoda y reaccionamos. Pero inconscientemente, en nuestro cerebro hay todo un proceso que desconocemos, obviamos en algunos momentos. Porque el cerebro capta la información, se activa todos sus elementos, pero adicional a eso se prepara, manda la orden para ejecutar. Y es allí donde, ejemplo, la vía de la amígdala, que se encuentra en el hipotálamo, ya es una pequeña glándula, pequeñísima, que es literalmente como un archivador. ¿Okay? ¿Qué pasa con la amígdala? Y esto es para explicarte este elemento. En la amígdala es el lugar donde nuestro cerebro guarda emociones. ¿Okay? Por ejemplo, si a Jairo lo mordió un perro cuando tenía 10 años, ¿okay?, uno dice, no, si eso fue a los 10 años, ya se lo olvidó. ¿Okay? Pero nuestro cerebro dice, permítanme, nuestro cerebro toma una carpeta, dice, mordido por un perro. Guarda un archivo que dice, cuando te muerde un perro, el archivo dice, sientes, cuando escuchas el perro ladrar, cuando ves el perro acercarse hacia ti, dice, sientes temor, sientes ansiedad, taquicardia, taquipnea, ¿sí?, sudoración, ¿sí?, las piernas las sientes aguadas. O sea, todo eso lo registra el cerebro y lo guarda en un expediente aquí, en la amígdala, ¿ok? Quedó guardado, reprimido y no pasa nada. Asimismo, el día que peleaste con tu pareja, el día que te despidieron, como también el día que te contrataron, ¿sí?, el día que te dieron buenas noticias, el día que recibiste una llamada que tú pensabas que iba a ocurrir algo malo y recibes la llamada y la emoción que vi, todo tiene su carpeta y está dentro del expediente. Por eso decía que perdonar es una cosa y olvidar es otra cosa, porque todo está almacenado en el expediente. Así que si tú no has podido olvidar lo que te hicieron, lo que te incomodaron, el daño que te hicieron, tranquilo, ese es tu cerebro. Es decir, funcionas adecuadamente bien por no haber podido olvidar. Repito, el otro elemento es evitar o no permitir que mis recuerdos me torturen. Esa es otra cosa. Bien, en el expediente está guardado allí. 20 años después, Jairo va paseando con su hijo en un parque, mira cuando un perro a la distancia se le suelta a su acompañante, el perro viene rápidamente corriendo, lo escucho ladrar, lo miro poner sus colmillos fuera de su hocico y veo que viene corriendo hacia nosotros, mi hijo y yo. El cerebro hace como una pausa en el momento de esta historia. Quedó en pausa, ¿no? ¿Ok? En pausa. Y vamos a ver qué pasa aquí, porque aquí es donde está el elemento importante. El elemento estresor, ¿quién es? El bendito perro. ¿Ok? Ese es el elemento estresor. Ahora, analicemos ese elemento estresor y permítame, vamos a ver. Número 1, lo primero que hacemos es que recepción. O sea, nuestros sentidos perciben, escuchan y ven el elemento estresor que viene. Número 2, nos programamos. Reacción que tiene el estrés pone en juego toda la corteza prefrontal, pone en juego la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, se activan todas. Y para dar la conducta final, el cerebro dice, un momento, antes que reaccione Jairo, estaba así, estoy en pausa porque viene el perro, parece. El perro también está en pausa, ¿no? El perro, ahí miren, está en pausa, ¿ok? Y usted también está en pausa. El cerebro dice, busquen el expediente, por favor, de Jairo frente a un perro, la mordida de un perro, dice el cerebro. Ah, listo, acá está el expediente de don Jairo, ¿ok? ¿Seguro que es de la mordida de perro? Sí, el expediente dice mordida de perro, ¿ok? Como el cerebro. Revisen qué dice ese expediente. Dice, ok, mordida de perro, ansiedad, miedo, ansiedad, taquicardia, taquipnea, pierna floja. ¿Qué más? Esto no lo entiendo, por favor, cópienlo bien, ¿ok? Pero el cerebro saca lo principal de allí. Perfecto. Listo, con esta información podemos activar play a Jairo y ponen todas estas emociones en este momento en su cerebro. Las activan, por favor, las programan, las activan.
De la misma forma, dice el cerebro, estoy inventando, de la misma forma, por favor, programen a sus neuronas frontales para que puedan ejecutar, ¿ok? Programen a la memoria a corto y a largo plazo para que recuerden y puedan accionarse. También, por favor, programen a sus músculos para que puedan reaccionar, tensarse y ejecutar. También programen a quien más. Por favor, hagan lo mismo con el hijo de Jairo, por favor, ¿sí? Ya no puedo controlar. Pero que por lo menos transmita con un apretón de mano Jairo a su hijo y su hijo pueda captar. Así que Jairo programan para eso también, para que apriete la mano duro de su hijo o lo cargue. Adicional de esto, por favor, pongan una dosis extra o no, iba a decir una propaganda, una dosis extra de adrenalina en los neurotransmisores de Jairo para que todo lo que estoy diciendo que se active al 3 o al 4 veces más de lo normal, ¿ok? ¿Listo? Sí, ¿ok? Ya programaron todo, pasó 2. Vamos entonces finalmente a la activación. Denle en play. Jairo estaba así, ¿cierto? Y el perro estaba como estaba. Y el perro viene para encima. Y Jairo le pone en play. Jairo reacciona en cámara lenta, ¿ok? Todo ese proceso se activa. Jairo aprieta la mano de su hijo. Jairo lo carga. Y Jairo levanta el pie. Levanta el pie y se defiende del perro, carga a su hijo por un lado, se defiende por acá y aleja a su hijo del peligro. Y si es posible, Jairo sale corriendo con su hijo, se sube a una banca, se patea al enemigo, al estresor, ¿ok? Y lo detiene acá arriba a su hijo con fuerza mientras se defiende, porque su cerebro, ¿qué hizo? Activó. ¿Me explico? En el análisis del estrés, lo primero que tenemos que analizar es a ese elemento estresor. Y eso pasa, esto que acabo de inventarme aquí, esto pasa en fracciones de segundo, acá, en esta máquina productora de emociones, memorias, recuerdos, y que nos activa completamente. Ok, fisiología del estrés, apenas estamos en esta parte, seguimos con la fisiología del estrés, porque esto va más allá de una reacción normal. Ahora, existe un síndrome general de adaptación. O sea, de la forma en que la Jairo se adapta para que reaccione de la forma en que reaccionó en este momento. Un síndrome general. Estudiemos ese síndrome general de adaptación. Primera fase es la fase de alerta. Dice así, en esta reacción, ante un estresor, el hipotálamo estimula las glándulas suprarrenales en su parte medular para secretar adrenalina, ¿sí? Cuyo objetivo es suministrar la energía en caso de urgencia. La gente dice, pero no sé por qué, cómo corre tan rápido. No sé cuándo lo corretean. Yo no sé si a ustedes lo ha correteado algún animal, un perro, o una vaca, o un toro, en el peor de los casos. Yo conozco gente que ha corrido tan fuerte y tan rápido y que ha pasado en medio de los alambres de púa, se tiran, se lanzan y no sé cómo logran pasar sin sentir dolor, sin sentir aruñazo. Eso sí, después que pasa la correteada del animal, de la vaca o del toro, nos vamos a ver la ropa rasgada, estamos sangrando por un lado, pero en el momento no sentimos, no percibimos nada. ¿Por qué? Porque la dosis de adrenalina que teníamos en el cuerpo no nos permitió sentir ningún tipo de... Esa es la fase de alerta, o sea, esa adrenalina nos lleva a esa ejecución, ¿ok? Esa es la fase número 1, primera fase, anótelo. Cuando preguntamos, en el síndrome general de adaptación, ¿cuáles son las fases? Número 1, fase de alerta. Apúntelo en su manual, por favor. ¿Listos? Fase número 2, ¿ok? La fase número 2 habla de fase de defensa o resistencia. Esta se activa únicamente si el elemento estresor se mantiene, si el perro se estanca frente a Jairo y comienza a ladrar y a ladrar, entonces el mecanismo se activa porque es una fase de defensa o resistencia. Las glándulas suprarrenales en la zona fasciculada, no se preocupe dónde está la zona fascicular, las glándulas suprarrenales van a secretar entonces un segundo tipo de hormona. La primera fue adrenalina, ahora el segundo tipo de hormona que secreta la zona cortisol. Y el cortisol, su función es mantener constante el nivel de azúcar en sangre, glucosa sanguínea, para nutrir a sus músculos, ¿ok? Glucosa, recuerde, energía, para nutrir, o sea, es una dosis extra de glucosa
para nutrir a sus músculos, nutrir a su corazón y nutrir al cerebro. ¿Para qué? Para que cuando el cerebro ordene, el corazón bombee y sus músculos reaccionen, damas y caballeros. Entonces, por esa razón, imagínese este caso, que usted, su última comida fue a las 6 de la tarde de ayer. Que usted venga hoy y se levanta tarde, porque supuestamente necesita descansar más, se levantó tarde. Usted, siguiendo mi consejo de dormir lo suficiente, usted se levanta hoy tarde y viene hacia el trabajo sin desayunar, ¿ok? Y a las 10 de la mañana usted está generando una crisis de estrés. ¿Por qué? Por los trabajos acumulados, porque lo trajeron, etcétera, 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 por diferentes situaciones laborales. Usted se imagina que sus glándulas suprarrenales le digan a su organismo produce cortisol, para que este cortisol a su vez inyecte una dosis adicional de glucosa. Cierto, tenemos glucosa en reserva, pero ¿qué puede pasar? Se puede agotar. Entonces, por esa razón, mucha gente frente al estrés llega un momento que ¿qué pasa? ¡Pum! Colapsan. Usted dirá, Jairo, pero es que eso no me va a pasar a mí. Tal vez hoy no, mañana tampoco. Pero puede haber un momento donde colapsen literalmente. ¿Por qué? Por el exceso nivel de estrés. Entonces, esa es la segunda fase, una fase de defensa si el elemento estresor continúa. Fase 3, y es la fase de agotamiento, colapso, ¿ok? O de relajamiento. Se instala si la situación persiste y se acompaña de una alteración hormonal crónica con consecuencias orgánicas y hasta psiquiátricas. Pero es que yo no sufría de la presión arterial, yo no sabía que sufría de la presión, yo no sabía que sufría de diabetes, yo no sabía, pero has vivido toda una vida sometido a altos niveles de estrés. Tu organismo tiene que asimilarlo de alguna forma y lo va a manifestar de alguna otra forma. Recuerda, los altos niveles de estrés a los cuales estamos sometidos son energía. La primera ley de Newton dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tú estás generando un alto nivel de energía proveniente del elemento estresor, generas estrés, o sea, reacción de acomodación, de asimilación del evento, pero eso tiene que acomodarse a esa energía, y esa energía se transforma inicialmente, dolores de espalda, dolores musculares, me duele por aquí. Segundo, va entonces a los músculos, me duele la espalda, me duele por acá. Tercero, va a los órganos, y entonces cae la fase 3, que es la fase de agotamiento o relajamiento, porque se instala si la situación estresora se mantiene, y entonces acompaña una alteración hormonal crítica en consecuencia con consecuencias orgánicas y psiquiátricas en algunos casos. El organismo al final va a estar invadido de hormonas que tendrán un impacto negativo sobre la salud. Esta es la introducción del tema de hoy. Ahora sí vamos a desarrollarlo. No, pero ahí está la pregunta número 2, así que no se preocupe, seguimos avanzando, porque hoy tenemos que quedar muy claro con lo que es el estrés, la fisiología del estrés, y entonces qué hacemos al final para manejar el estrés adecuadamente, ¿ok? Continuamos. Algo gracioso que te quiero contar sobre el estrés es que el estrés tiene una conducta o una reacción diferente dependiendo del género, o sea, no del género del estrés, del género de la persona que está siendo sometido al estrés. Porque tanto el hombre como la mujer tienen estructuras mentales. Estructuras mentales que, sí, el estrés funciona de manera diferente según la estructura mental del hombre o de la mujer. ¿Okay? Permítame explicarle esto. En el hombre habría una puesta en marcha, según su estructura mental, una puesta en marcha predominante en el córtex frontal del cerebro, y es la que favorece el comportamiento de fuga o combate. Se lo explico así. ¿Cómo reacciona el hombre ante el estrés? O combate la situación que genera estrés, o se da a la huida, según su experiencia. Si le preguntan a las mujeres qué hacen los varones frente al estrés, no me diga nada ya, no quiero saber nada de eso. ¿Eso qué es? Eso es fuga. Eso de que no quiero saber nada de eso, no me digas nada de eso, me estoy fugando frente a la situación. Cuando mi esposa llega a un punto como, Jairo, o las tareas de los niños o cocina. Yo cocino. Yo cocino, pero se comen lo que yo cocine. ¿Ven? Fuga.
La estructura mental del hombre es combate o fuga. Si lo ves más pequeñito, más débil que tú, venga, ponga. Pero si lo ves más fuerte y más grande, no amigo, era relajo, era una broma, no, eso no era con usted, el tonto soy yo, no se preocupe. Entonces, la estructura mental del hombre frente a un elemento estresante es o combate o fuga, ¿ok? En la mujer, o sea, en el género femenino, en la mujer, en la estructura mental de las mujeres es increíble cómo reacciona frente al espejo. O sea, el sistema límbico de la mujer, donde manejamos muchas emociones, sensaciones en algún momento. Interesante. Por eso cuando una mujer ve a su esposo estresado por problemas económicos, ¿cómo reacciona? Mi amor, ¿cuánto necesitas? No te preocupes, mi amor, yo lo voy a pedir prestado y te lo voy a dar para que tú resuelvas eso. Gracias a Dios por la mujer, ¿verdad? Porque en el varón esto no tiene que ver conmigo, fuga, ¿ok? O en el varón es combate. ¿Cuánto me puedo ganar si yo le presto plata a alguien? ¿Ves? Pero en la mujer es diferente. En la mujer es, ¿qué cosa? En la mujer es ayuda, protección. Es el sistema, es la estructura. Y este era solamente un comentario interesante para que veamos cómo funciona. Entonces, dama, si su instinto va a ser proteger y ayudar, tome una decisión más razonable, porque esto de instinto está en la parte emocional, esa parte que nos hace reaccionar frente a situaciones de una forma. Pero usted haga un alto, razone primero cómo actuar frente a esta situación. O me conviene o no me conviene, ¿ok? Importante. Seguimos. ¿Cómo están? También, por favor, tómese 30 segundos, póngase en pie, inspire profundamente, ¿sí? Relájese, estírese, porque sé que está sentado o escuchando una conferencia de este tipo, por más que quiera hacerla interactiva, puede ser cansón. Así que vamos, estírese allí, eso, listo, relaje sus hombros, desestrésese, aunque su elemento estresor soy yo, no lo puede quitar por ahorita, ¿ok? Pero ahí, relájese. Listo nuevamente, puede tomar su lugar, ¿ok? Seguimos. ¿Sabía usted que el estrés es indispensable para la vida? Sí, el mismo estrés del cual estamos hablando. O sea, el estrés fue que le permitió al hombre antiguo, al hombre de la caverna, sobrevivir. Porque el elemento estresante en el hombre era combate o huida. Y cuando se estresaba demasiado, decía, este está muy grande para mí, y huía. Pero también te ayudaba a la subsistencia. O también cuando combatías te ayudaba a cazar para alimentarse y subsistir. Entonces es un elemento indispensable para la vida. El estrés en la actualidad es el que te presiona, el que te hace ejecutar. Si tu cerebro está en óptimas condiciones, ejecutas tareas de manera muy puntual, muy directa y para alcanzar objetivos. Si no te estresa algo, no vas a moverte a alcanzar objetivos. Ahora, lo ideal no sería trabajar bajo estrés, pero en algunos momentos sigue siendo indispensable para la vida. Que tu jefe o jefa te diga, Jairo, esta tarea que te estoy asignando es para mañana a las 10 de la mañana. Elemento estresante, mañana a las 10 de la mañana. Y eso te hace programarte, ejecutar tareas, ejecutarla, te hace organizarte y te hace activarte ese elemento estresor. Entonces el elemento estresor es necesario, porque si te decimos cosas como esta, Jairo, te corresponde esta tarea, pero no te digo puntualmente para cuándo. ¿Qué pasa? Dígame qué pasa. Cuando te reclamo y digo, Jairo, la tarea, ay no, si usted no me dijo para cuándo, usted nada más que me dijo, ya estoy pensando cómo la voy a hacer. Hey, ¿se supone que te digo algo? No, suponer es malo también. Entonces por eso, usted encargado de personal, asigne tareas puntuales, con fechas puntuales, ¿sí? con mediciones puntuales. Y usted cuando recibe tareas puntuales, usted entonces actívese, organícese para ir puntualmente cumpliendo con esas tareas hasta alcanzar su objetivo, ¿ok? Entonces, repito, es necesario para la vida. Elementos que causan estrés. Todos los elementos causan estrés. Todos. ¿Sí? Señores, causa del estrés. ¿Qué decirte? Todo a nuestro alrededor causa un nivel de estrés. Solamente el irte a descansar, a dormir, noche, causa un nivel de estrés. ¿Me podré dormir? ¿Cómo estará la temperatura? Y si me quedo dormido mañana, estrés. Vas al baño, te vas a bañar, el agua estará fría, el agua estará caliente. ¡Ay, qué frío! ¡Qué pereza! Estrés.
¿ok? Sales a la calle, el sol, la lluvia, estrés, el transporte, estrés, el coronavirus, estrés, los compañeros, estrés. Y a veces la pareja, ¿no? ¿Dónde estás? Oye, ya llegué, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando. ¿Cuándo vienes? Cuando termino y salgo del trabajo voy. ¿Sí? ¿A qué hora llegué? Bueno, todo eso, ¿no? Todo eso es un nivel de estrés. Y las tareas, la comida, las deudas, el jefe, la jefa, los compañeros, todo. Entonces, ¿para qué comenzar a definir que la situación económica, que todo causa estrés? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos rápidamente que permitir que nuestro cerebro se adapte, pero también tomar decisiones, porque si no tomamos decisiones, aparecerá la siguiente sintomatología de estrés. Revise conmigo la sintomatología de estrés. Pregunta de su manual. Número 1, la mayor, la más frecuente, cefalea, dolores de cabeza. Es el tipo más frecuente de reacción. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha tenido algún dolor de cabeza alguna vez debido a que no ha descansado bien, debido al exceso de trabajo, debido a las tareas, debido a los niños, debido a la mascota, debido a la pareja, debido a las deudas, a las cuentas, debido a todo. O sea, es la primera forma en que reaccionamos. O sea, no siempre una cefalea o un dolor de cabeza no siempre proviene de una patología, o sea, de una enfermedad. No siempre. Muchas veces provienen de situaciones estresantes que con descansar o con tomar una decisión o decir, ven acá, ya no quiero estar más contigo, no quiero andar más contigo, adiós dolor de cabeza. Pero no lo haga porque yo lo dije, sino piénselo bien. Y de esa misma manera hay otra serie de sintomatología. Falta de concentración, mala memoria, o sea, todo se me olvida últimamente. ¿Okay? Con fofo eso no se resuelve siempre, ¿eh? Ni con tono cerebrín, ni nada de eso. O sea, hay veces que tenemos que disminuir los niveles de estrés para que esa situación se resuelva. Problemas estomacales, ¿sí? Afectación de nuestro estómago que se manifiesta en vómitos, en diarreas. Todo eso es nivel de estrés. O sea, ¿quién de nosotros no ha tenido algún momento dado que tiene que sustentar o hacer una presentación de algo, no ha tenido que ir al baño corriendo? No me pregunte. No, pero ¿quién de nosotros no? O sea, es una forma en que el estrés tiene que manifestarse y se va a manifestar y tiene que escapar, soltar por algún lado. ¿Okay? Además, cambios conductuales es otra de las reacciones más frecuentes que existe de la persona que está estresada. Problemas de salud mental, ansioso, desesperado. Esta pandemia ha traído una serie de problemas de salud mental que ni siquiera los psicólogos estábamos preparados para ver tanto y tan seguido. Bueno, ahora se hace necesario trabajar en un programa de bienestar emocional. Aquí hago una pausa, dicho sea de paso. ¿Ya se suscribió a nuestro canal? Si usted se suscribe a nuestro canal de YouTube, nos permitirá seguir llevando este mensaje a más personas. También recuerden que nos puede seguir en nuestra página de Instagram. Búsquenos por Jairo Grael en Instagram y ayúdenos, porque cuando usted nos apoya siguiendo nuestro trabajo, nos permite seguir creciendo y haciendo autosustentable esto que estamos haciendo, de llevar este mensaje a más personas. Volviendo al tema, era un comercial, ¿no? Volviendo al tema, entonces, ¿qué otra sintomatología tiene el estrés? Cansancio constante, cansancio prolongado, aunque duermas, no te mejoras, no tienes fuerza. Pero esto es, déjame decirte que esto de dormir y levantarte estresado, esto es lógico, porque con dormir no significa que el elemento estresor se fue. Disminuyes uno de los elementos, que es que tu cerebro esté más descansado para tomar una decisión. Pero si el elemento estresor está en tu casa, el elemento estresor está en tu trabajo, a tu alrededor, oye, no con dormir, con enojarte, con llorar, con gritar o con pegarle, porque hay gente que hace eso. Los pobres celulares, los pobres, yo no sé cómo aguantan, ¿no? Pegarle a la pared, eso es muy constante. Eso no resuelve tu estrés, es más, lo aumenta, porque después que se te quite el enojo, la furia, la ira, vaya a regar la pared, cómprese un celular nuevo y otro elemento estresante. Esto le va a preocupar y creo que aquí muchos van a reaccionar porque también van a tener problemas en su vida sexual. Y esto es un problema, ¿ok? Entonces, para usted que le preocupa mucho es su rendimiento en su vida sexual, tenga en cuenta que los altos niveles de estrés también generan afectación en su vida sexual. Así que dígale a su compañero al lado, oye, escucha lo que están diciendo, cuidado, te va a ir mal. Ok, está bien. Desgastes a nivel celular y envejecimiento. Literalmente, o sea, la gente dice, ¿pero qué te pasó? Te veo demacrado.
porque estoy viviendo una constante vida sometido al estrés. Entonces, Jairo, ¿dónde entra el tema de inteligencia emocional? Desde hace rato estoy hablando de inteligencia emocional. Inteligencia emocional es reconocer qué me está estresando, qué conductas, qué situaciones me están generando estrés. Y cuando las identifico, decirles, ¿sabes qué? Tú puedes ser muy, tener mucho, pero tú no me agregas valor, no me generas tranquilidad, la paz que yo necesito a esta altura de mi vida para vivir. Por lo tanto, hazte tú allá, vive tu vida allá, yo vivo la mía acá. Quédate con esto, ten esto, ¿qué? O sea, es tomar decisiones. O bien, oye, hay más gente involucrada, ¿sabes con qué? Con estos, ¿sí? Entonces, si esto te genera estrés, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada, tienes que pagarla ya, pero córtala cuando puedas. Si te genera estrés, si te manejas muy bien, súper, no pasa nada, ¿ok? Si te genera estrés la pancita que tienes, ¿qué vas a hacer? No la puedes cortar, pero sí la puedes disminuir haciendo ejercicio. Si te genera estrés, disminuye, o sea, inteligencia emocional es identificar qué es lo que me genera estrés. Y muchas veces hago el énfasis para dar un favor a la pareja. Ahora, muchas veces no es la pareja que tienes al lado que te genera estrés. Muchas veces es una conducta o un gesto o una palabra de esa persona que está a mi lado la que me genera estrés. Quiere decir que si yo resuelvo esa conducta, si yo resuelvo ese gesto o esa palabra, te aseguro que mi asimilación de esa persona sería mucho mejor, nos llevaríamos mucho mejor. Entonces allí es donde entra inteligencia emocional. Reconocer la emoción que me produce una conducta, un gesto, una situación, reconocerla y luego que la reconozco, alejarme, manejarla, controlarla, evitarla, confrontarla. Bueno, eso confrontar la situación para que no se vuelva a dar y me genera a mí ese estrés que me está haciendo daño. Entonces dígale al que está a su lado, si tú eres que me genera estrés, dígale, tenemos que resolver esto, ¿ok? Tratamientos, ¿ok? Para que le quede acá, tratamiento. Ya tienen el primer tratamiento. Identifica, aléjate, confróntalo, mejóralo, manéjalo, ¿ok? Evítalo si es posible. Tratamientos para manejar el estrés hay muchos. Yo les voy a regalar uno y con esto termino. Hágase cerquita, escúcheme acá. Póngase cerquita a la pantalla porque este tratamiento es ultra secreto. ¿Sí? Cuesta mucho, pero va a ser regalado para usted. ¿Ok? Búsquese a una amante para los varones acá. Mujeres, ¿quieren manejar el estrés? Búsquese a un amante. ¡Listo! Problema resuelto. ¿Qué? Estoy dándole consejo a la gente que me está escuchando. No, yo no tengo. Búsquese un amante o a un amante listo, porque se supone, en teoría, que cuando usted se busca, varones, una amante, te llenas de energía, te sientes todavía como que, Jairo todavía conquista, pero es que Jairo está, no es así, es que Jairo está fuerte todavía. No, porque esas entradas te da energía, te energiza. Se supone, entre comillas, que un amante te da vigor, te sientes bien contigo mismo, te sientes saludable, te sientes vivo, sales de la rutina y el aburrimiento. Eso es lo que debe causar un amante, ¿no? Para las mujeres, te hace sentir nuevamente como en aquellos momentos, bueno, ni explicar. Aquí no es que la experiencia habla, no. Ahora, cuando digo un amante, para que escuchen bien el consejo, ¿sí? Es busca aquello que te hace amar la vida, que te hace ser feliz, que te trae paciencia, tranquilidad. Busca aquello que te genere energía, buena autoestima, buena vibra, no sé cómo quieras llamarlo. Búscate aquello que te genera paz, tranquilidad. Ponle el nombre que quieras a esa amante. Para aquellos que estaban pensando mal, si su amante se llama como se llama su esposa, si su amante es su esposa, búscala. Si su amante es su pareja, búsquelo, llámelo, ¿sí? Si su amante es leer, no sé,
tomar un... Si su amante es buscar un buen libro, busque un buen libro, léaselo para que le genere paz y tranquilidad. Si su amante es ver una buena película, una buena serie, búsquese esa película, esa serie. Si su amante es ir a la playa y caminar descalzo, vaya y camine. Si su amante es buscar su cama y dormir y que nadie me moleste, duerma. Si su amante es tomar un baño con agua tibia, o si no tiene agua tibia, agua fría, tome el baño. Si su amante es comerse una buena comida preparada en X restaurante, hágalo. Si su amante es sus hijos, disfrútenlos. Si su amante es caminar, correr, hacer ejercicio, hágalo. Todo esto ayudará a disminuir las situaciones estresantes. 2. Tratamiento 2. ¿Okay? Tratamiento 3. Organice su tiempo. Organice sus tareas. Organice las metas que tiene que cumplir. Mídalas en el transcurso del tiempo. Organización es sumamente importante. Organización y manejo del tiempo. 4. Fije objetivos que le agreguen valor y lo llenen de vida a usted. Si ese objetivo es conseguir un buen trabajo, sé que estamos en tiempos difíciles, pero fíjelo. Y si no lo logra todavía, diga, bueno, mientras esté aquí, es un peldaño hacia donde quiero ir. ¿Okay? 5. Practique alguna técnica de relajación. Practíquela. Si es respiración, si es descanso, si es yoga, si es... Yo no sé cuál decida usted. Hacer ejercicio, estiramiento, hágalo. ¿Sí? 6. Importantísimo. La parte espiritual del ser humano sigue siendo de vital importancia. No la descuide. Alimente su área espiritual. Porque cuando falla el área física, falla el psicólogo, falla el trabajo, falla la economía, la parte espiritual es la única que te toma y te levanta y te da fuerzas para seguir adelante. Muy bien. Soy Jairo Grael y de esta forma culminamos el tema número 1 de este proyecto de bienestar emocional. Recuerda hacer tu comentario. En la parte de abajo, para tomar la asistencia de este video, usted debe colocar de la siguiente forma. Jairo Grael, institución o organización o empresa a la cual pertenece. Y va a decir lo siguiente. En el minuto 10 o en el minuto 20 de esto me parece un comentario asertivo, me parece una información valiosa, o simplemente diga no estoy de acuerdo porque considero de este tema desde este punto de vista. Pero es importante que aparezca su comentario en el chat de este video, lo cual nos indicará que usted lo escuchó, participó atentamente con las asignaciones y usted tiene su comentario. Esa es la asistencia a la sesión número 1. Y en segunda instancia, el contestar las preguntas de su manual y a esa página donde están las preguntas de su manual, tomar una fotografía o escanearlo y enviarlo al correo de control que le ha sido notificado a usted o a la persona que lleva el control de la asistencia y de las asignaciones. Ya lo sabe, no se pierda nuestra siguiente sesión. Estoy seguro, será muy valiosa y muy importante. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Habla de lo que estamos haciendo. Esto se llama Programa de Bienestar Emocional. Hasta la próxima.